Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Hoy día nos reunimos día miércoles para hacer meditación cabalística nazarena. Vamos a hacer una meditación con la letra Shin. Esta meditación va a complementar la clase número 13 que vimos el lunes pasado. Para esta meditación nos vamos a basar en una de las ideas que estudiamos, que decía que la letra Shin está asociada al sonido silbante relacionado con la SH y con la S. O sea, el sonido sh y el sonido s. Ambos sonidos los vamos a ocupar hoy día en la meditación. Vamos a ir con el tiempo aprendiendo a utilizar distintos sonidos o mantras que realmente son una herramienta que potencia mucho la meditación. Entonces, hoy día vamos a utilizar varias veces estos sonidos. Entonces, cuando los hagamos, la idea es hacer, por ejemplo, el sonido SH largo. Uno inspira profundo y hace el sonido lo más largo posible, como queriendo sacar el aire de a poco, de manera que esa exhalación con el sonido dure lo más que uno pueda. Cuando uno termina el sonido, queda unos segundos respirando normal, sintiendo la vibración que ese sonido produce. Cuando uno está haciendo el sonido, tiene que tratar de enfocar 100% en el sonido, tratar como de unificarse con el sonido que está haciendo. Entonces, si vamos practicando eso, vamos a ir viendo que algo va a pasar en nuestra conciencia. Incluso vamos a poder sentir la energía o el pulso de la energía en algunos centros del cuerpo. Este sonido está asociado al fuego y a la conciencia de Binah. Este punto es importante. En la lámina que vamos a meditar va a estar también ahí el árbol de la vida, marcando Binah, y lo importante es siempre asociar la sefirá de Binah con la dimensión del universo desde donde viene la bendición. Cuando uno dice la bendición del cielo que venga sobre este mundo, el cielo ahí, desde el punto de vista cabalístico, se refiere a una dimensión que se llama Binah. Este sonido proyecta la conciencia hacia Binah, es decir, es como si nos eleváramos hacia la despensa cósmica de bendición. Entonces, si vamos a subir hacia allá, tenemos que aprovechar muy bien la meditación, sabiendo qué bendición quiero ir a buscar, qué bendición quiero que se abra la puerta del cielo y caiga hoy día sobre mí. Entonces, es importante, vamos a dejar un momento, podemos dejarlo ahora, unos segundos, para que cada uno pueda registrar qué bendición quiere recibir el día de hoy. Una bendición muy específica que uno sienta que necesita mucho y que realmente si le llegara eso, le cambiaría la situación presente. Entonces conectemos, dejemos unos segundos para que cada uno pueda registrar en su mente esa bendición que necesita. Bien, ahí tenemos la bendición. Cuando uno registra una bendición, tiene que asociarlo con una imagen, con la imagen de esa bendición ya cumplida.
Y la imagen tiene que asociarla con un estado emocional, es decir, ¿qué sentiría yo si estuviese esa bendición ya recibida? Siempre tiene que hacer esa triple asociación, la idea, la imagen y la emoción asociada a eso. Cuando se tienen esos tres elementos, eso produce como una señal al universo y es esa señal la que el universo registra y responde en base a eso. Por eso las meditaciones las vamos a ir también aprovechando como de ir entrenándonos cada vez más en los secretos de manera de ir puliendo cada vez más nuestra técnica meditativa. Por eso entonces les pido que tengan bien registrado su intención, su imagen y en el momento de la meditación poder conectar con la sensación o emoción asociada. Y hoy día entonces empezaremos a entrenar el tema del sonido. Iniciamos nuestra meditación con la letra Shin. Nos colocamos en una buena posición, las manos sobre los muslos, los pies apoyados en el suelo. Colocamos la espalda derecha, apoyamos la lengua en el paladar, bajamos un poco el mentón y sentimos esa posición inicial unos segundos. Desde la coronilla nos enraizamos con el cielo, Shamayim. Desde las plantas nos enraizamos con la tierra, Aretz. Alineamos uniendo el cielo con la tierra, Shamayim Ve'aretz. Relajamos el cuerpo. Desde la coronilla baja una ola. Vamos sintiendo como una sensación muy agradable que baja por el cuerpo y va relajando los músculos, va soltando las articulaciones y cada uno tome conciencia de su cuerpo, vaya recorriendo su cuerpo, vaya sintiendo si hay alguna zona más tensa y si hay una zona de tensión, le da la orden al cuerpo de relajar. Siente esa sensación de relajación en esa parte y vamos liberando toda la tensión física del día por los pies, imaginando cómo nos deshacemos de toda toxina y tensión de las células. Al relajar el cuerpo, se restablece el flujo de la energía vital Luego de relajar el cuerpo, vamos a relajar más profundamente. Vamos a relajar la mente. Nos enfocamos en la nariz. Y vamos a comenzar a respirar conscientes. Simplemente sintiendo el paso del aire por la nariz al inspirar y al exhalar. Sentir. No dirigir, solo sentir cómo respiramos de manera natural.
y hacemos 3 respiraciones profundas conscientes. Ahora imaginamos que entramos en un mikvé, una piscina ritual. Nos sumergimos en esa agua. Imaginamos que hacemos una purificación de nuestra mente y corazón. Vamos a soltar toda energía negativa mental y emocional del día. Eso significa deshacernos de todo lo que sea estrés, ansiedad, rabias, miedos, angustias o inseguridades. Toda esa energía negativa que podamos haber tomado el día de hoy. Y sentimos como toda esa energía densa sale por los pies, limpiando la mente, limpiando el corazón. Comenzamos a sentir la mente más tranquila, el corazón en paz. Ahora llenamos el corazón de gratitud, repasando nuestro día y siendo consciente de todas las bendiciones que el Padre nos ha regalado el día de hoy. Vemos el día con los ojos de la emuná, con los ojos del amor al Padre. Y al mirarlo con esos ojos, podemos reconocer todo lo que Él nos ha regalado el día de hoy. Cuando miramos el día así, llenamos el corazón de gratitud. Ahora nuestro corazón está en paz, tranquilo y agradecido. Con el corazón de esa forma, formamos un círculo de luz entre todos los que estamos meditando. Nos imaginamos que estamos todos juntos en un mismo lugar. Abrimos el corazón y formamos un corazón entre todos. Lev Echad. Y somos conscientes que mientras más unidos estamos, más luz podemos atraer en esta meditación. Abrimos el corazón hacia todas las personas del mundo, hacia toda la creación. Y especialmente enfocamos la apertura del corazón hacia la persona que más nos cuesta, la persona que siempre rechazamos o que siempre evitamos, o la persona que nos ha hecho daño en la vida. De esa forma tenemos el corazón abierto hacia todas las personas. Eso nos ayuda a elevarnos en la meditación. En ese espíritu, le decimos al Padre que estamos aquí. Hineni, Hinenu, Yehová,
Adonai. Invocamos la energía de Yeshua. Beshem Yeshua. Hamashiach. Umelech. Hanotzrim. Y vemos cómo Yeshua se presenta en el centro de nuestro círculo. Siempre acude a nuestro llamado cuando lo llamamos con emuná, con amor del corazón. Y vemos a Yeshua vivo, resucitado en el centro de nuestro círculo. Y sentimos como la luz del Mesías nos contiene a todos, de manera que hacemos esta meditación dentro de la luz de Yeshua. Nos unimos a nuestro linaje nazareno. Nos unimos a los ángeles. Nos unimos a nuestro árbol de la vida, nuestra alma. Y nos unimos a las letras hebreas. Hacemos la posición de la vasija, con las palmas hacia el cielo. Y sentimos unos segundos esta posición con la conciencia de que al colocar el cuerpo de esta forma, nuestra alma se eleva y se abre. Abrimos los ojos y nos encontramos con la letra Shin y conectamos con su sonido, SH y S. Y también hacemos conciencia que ese sonido nos conecta con Binah, la sefirá, la esfera que está en color verde. Y tomamos conciencia que con esta meditación vamos a conectar de manera específica con esa dimensión del universo para atraer hacia nosotros una bendición. Entonces, primero vamos a mirar tranquilamente, contemplando sin hacer análisis racional. Vamos a mirar la letra Shin. Dejando que la luz contenida en ella, nuestros ojos la absorban. La luz entra por los ojos y nuestra alma reconoce la energía de esta letra. Ahora vamos a cerrar los ojos, pero vamos a imaginar que seguimos viendo las letras como en una pantalla interior. E imaginamos cómo esta letra comienza a crecer. E imaginamos que es un tamaño muy gigante, muy, muy grande que está delante nuestro, como un gran edificio gigantesco. Y muy luminosa. Y nosotros vamos a entrar en esta letra. Entonces, imaginamos que caminamos hacia ella y entramos en la letra Shin. Es como si entráramos en una cámara de energía, en una vibración específica, que es un aspecto de la conciencia del Creador. Vamos a dejar unos segundos para tomar contacto con esta energía. Estamos dentro de la letra Shin.
Estamos dentro de las vibraciones de esta cámara energética. Dejamos que esas vibraciones vayan entrando en contacto con nosotros, con nuestra conciencia, con nuestra energía, con nuestra aura. Y ahora vamos a comenzar a sentir internamente el sonido SH y el sonido S. Imaginen que lo están vocalizando interiormente. Y vamos a comenzar a vocalizar estos sonidos. Cuando lo hagamos, enfóquense 100% en el sonido que están emitiendo. Vamos a hacer trabajo primero con la letra, con el sonido SH. Inspiramos profundo. Respiramos normal. Simplemente dejamos unos segundos para sentir las vibraciones que se han generado con ese sonido. Ahora lo vamos a hacer con el sonido de la S. Y al hacerlo, imagine que vamos elevándonos hacia Vina. Inspiramos profundo. Respirar normal. Sentir las vibraciones. Tenemos la imagen de la letra Shin delante nuestro, muy brillante, y hacemos el sonido SH. Inspiramos profundo. Siempre al terminar respiramos y sentimos. Ahora el sonido S. Inspiramos profundo. Ahora vamos a dejar un momento para que cada uno lo haga individualmente. Entonces mantengan la letra Shin como imaginándola delante de ustedes. Sientan su centro de energía de la frente y vayan haciendo el sonido SH y S de manera personal. Vamos a dejar un momento de trabajo individual. Comenzamos.
Ahora respiramos normal. Estamos en nuestro lugar de paz. Estamos en la presencia divina. Estamos conectados con la dimensión de Binah. Comenzamos a recibir la poderosa luz de nuestro Creador y cada uno atraiga la bendición que necesita para su vida. Imagínela en su mente y sienta en el corazón como eso ya está hecho. ¿Cómo se sentiría en el corazón si esa intención ya estuviese hecho? Dejamos unos minutos para que cada uno pueda recibir la luz de la bendición que necesita. Hemos atraído hacia nosotros la bendición que necesitamos. Ahora vamos a compartir esta luz con todo el mundo. Hagamos juntos una imagen de la Tierra. La colocamos en el centro del círculo. Vamos a imaginar la letra Shin sobre la Tierra. La vamos a imaginar como un fuego. Es como un fuego de la zarza ardiente que se apareció a Moshe. Es un fuego que no quema, que no destruye. Es un fuego que purifica, que trae Ruach, Elohim. Sentimos las manos de Yeshua en nuestros hombros. Nosotros imponemos las manos hacia esta imagen central de la tierra. Entonces cada uno use su imaginación y vea como la letra Shin, como un fuego, está sobre la tierra. Es un fuego muy brillante y nosotros vamos a avivar este fuego con los sonidos SH y S. Entonces, cuando estemos haciendo los sonidos, vamos a imaginar como si este fuego creciera y su luz creciera, abarcando todo el mundo.
Partimos de una imagen ahí del fuego de la Shin sobre la tierra y la vamos a hacer crecer. Primero el sonido SH. Inspiramos profundo. Respiramos normal y vemos como el fuego ha aumentado, una gran luz, un gran fuego. Ahora con la letra S, inspiramos profundo. Respiramos normal e imaginamos el fuego creciendo. Ya abarca todo el mundo. Ahora imaginamos cómo este fuego se multiplica en millones de chispas y cada una de esas chispas tiene una letra Shin que va a depositarse en el alma de cada persona del mundo, activando el fuego de Elohim, el Ruach Elohim, en el corazón de cada persona para que haya Teshuvah, vuelta al Creador, vuelta a sus leyes universales, vuelta al mandamiento principal del amor al Creador sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Vemos la humanidad como todos juntos construimos un mundo nuevo, una nueva sociedad, el reino de los cielos. El fuego del Ruach Elohim guía todo este trabajo, guía nuestra humanidad. Sentimos en el corazón como todo esto es posible, como todo esto ya está hecho. Simplemente tenemos que bajarlo, traerlo a este mundo. Ahora vamos a colocar esta imagen de la tierra y de la humanidad en Shalom en las manos de Yeshua. Le pedimos al Mesías que Él multiplique esto que hemos hecho en esta meditación. Padre nuestro, te damos gracias por este día, por todo lo que hemos podido vivir, por darnos la posibilidad de reunirnos a meditar juntos, a bajar la luz, a compartirla con el mundo. Te damos gracias porque nos has llenado con tu bendición. Sabemos que todo lo que hemos visto y sentido ya está hecho. Lo tienes ya reservado para nosotros.
Te ofrecemos todo este trabajo de esta comunidad y nuestro trabajo personal. Es nuestra ayuda para preparar el camino al pronto retorno de Yeshua, que viene a reinar con Mesías ben David, y también para nuestra pronta manifestación de nuestro Mesías interior. Conectamos con las palabras de poder, amén, aleluya. Sentimos sus vibraciones en el corazón. Y para que todo este trabajo espiritual de esta meditación se plasme en el mundo físico, vocalizamos con emuná y con fuerza. Toda Jehová Eloheinu, Boaná Adon Yeshua, Meshiheinu, Maranatha. Maranatha. Volvemos a la posición de inicio. Bajemos la mente al abdomen, respiremos conscientes y guardemos la energía en el abdomen. De a poco vamos activando el cuerpo. Abrimos los ojos. En realidad el trabajo con los sonidos es muy potente. Es muy ancestral. También en el trabajo de la Kabbalah no se utiliza mucho habitualmente. Entonces yo les recomiendo que lo vayan utilizando. No hagan tantas repeticiones del sonido al principio, porque en realidad los sonidos mueven mucha energía. Entonces aquí se une la letra, que ya tiene mucha energía en sí misma, y el sonido. Entonces hay una sinergia grande. Entonces si alguien está empezando, se puede marear un poco, podría ocurrir eso. Entonces vayan haciéndolo de a poquito, que vaya haciendo algo agradable y que puedan ir experimentando estas herramientas. Realmente van a potenciar mucho su meditación, su sensación. Se van a activar mucho también los centros de energía a través de los sonidos. Bien, hay que ir experimentando y, como les digo, la idea es ir avanzando paso a paso para que también nos vayamos adaptando. Nuestro sistema energético es tal cual, es un sistema que tiene que adaptarse a vibraciones. En la medida que uno va agregando elementos a la meditación, las vibraciones son más elevadas y el sistema tiene que acostumbrarse. Entonces, la idea es ir paulatinamente, que cada uno lo vaya integrando. El sonido es como cuando estamos callando a alguien. Sí, sí. En este ejercicio es sin vocal. Es solamente el sonido de la SH. El trabajo con las vocales
es aún más alto, mueve aún más energía. Entonces por ahora nos centramos con el sonido de la consonante, el SH, como cuando tú callas a alguien, y lo más largo posible. Entonces haces una inspiración bien profunda y vas sacando el aire de a poquitito, manteniendo el sonido. Cuando se ha movido mucha energía, por ejemplo en este caso de la Shin, con los sonidos, y además como la Shin tiene que ver con los centros superiores, me preguntaban la clase pasada si se podía despertar la pineal con la Shin. Por supuesto que sí. Entonces este es un ejercicio para despertar esos centros superiores. Entonces se mueve mucha energía a ese nivel, pero siempre la energía al final de la meditación, independiente del código que se haya meditado, siempre vuelvan al abdomen. En algún momento vamos a enseñar las técnicas con un poquito más de detalle, pero vuelvan al abdomen y sientan que la energía se ha guardado ahí. Cuando sienten que la energía se ha guardado ahí, es momento ya de empezar a salir de la meditación. No dejen dando vuelta la energía en cualquier lado o por la cabeza, sino que siempre bájenla al abdomen. Todo lo que estamos haciendo en este curso de las letras realmente es muy, muy bonito. Me interesa mucho que lo vayamos complementando con esta parte de la meditación, que esto también sea parte del aprendizaje y complemente la clase del lunes. Y en realidad es un trabajo apasionante que tiene mucha profundidad. Y de hecho han visto que no hemos salido de la letra Shin todavía, ha costado hasta salir de esa letra, así que tenemos harto que ir aprendiendo. Bueno, querida comunidad, lo dejamos hasta acá. Espero que haya sido de ayuda esta meditación. Quiero agradecerles, como siempre, antes de irnos, agradecer de corazón a todas las personas que me han ayudado, que me están ayudando con este proyecto, que hacen sus donaciones y permiten que yo pueda seguir haciendo este trabajo. Así que gracias de corazón. Y nos volvemos a encontrar para recibir el Shabbat a la puesta del sol del sexto día. Muchas gracias a todos, los queremos mucho. Shalom.